Te cuento que los dominicanos son los creadores de los géneros musicales del merengue y la bachata. Farmacias Carol presenta Bueno, ya estamos felices, ya estamos de nuevo con ustedes y aquí estamos muy bien acompañadas del doctor Kenneth Ernest Suárez, que desde Costa Rica es un destacado médico cirujano y docente, especialista en gastroenterología, hepatología y endoscopia digestiva. Y con él vamos a hablar de un tema bastante interesante que a lo mejor a ti no te ha pasado por la mente que puedes tener esa condición. Pero hoy está el doctor quien nos va a hablar francamente de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Bienvenido, doctor, a Hora de Té y a República Dominicana. Hola, buenas tardes. Un placer y un gran gusto para mí estar con ustedes. Queriendo estar allá con ustedes en República Dominicana, que es tan bonito, esperemos pronto que se pueda. Claro que sí, usted va a ver que se va a poder y aquí les recibiremos con mucho cariño, nos contacta. Doctor, para iniciar esta entrevista, yo sé que el mes de mayo es el mes de la enfermedad inflamatoria intestinal. Yo quisiera, por favor, que usted nos definiera lo que es esta enfermedad y por qué se produce. Bueno, es una pregunta muy, muy importante y creo que lo que centra este tema es una enfermedad que es inmunológica, es una enfermedad mediada por el sistema inmune, donde nuestro cuerpo se ataca a sí mismo, ¿verdad? Eso es lo que llamamos enfermedades autoinmunes y este ataque lo hace en el tracto digestivo. Se compone de dos tipos principalmente, una que se llama la colitis ulcerosa, que afecta el colon, y otra que se llama la enfermedad de Crohn, que afecta cualquier parte del tracto gastrointestinal, en parches puede ser inclusive, no es continua. Existe también algo que llamamos que se llama la colitis indeterminada, que es donde puede ser una o la otra, que nos cuesta hacer una diferencia, eso también puede existir. Pero predominantemente en esas sombrillas son estas dos entidades. El Día Internacional de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal se celebró el 19 de mayo, no obstante, durante todo el mes de mayo hacemos siempre conciencia al respecto. ¿Hay alguna manera de evitarla o prevenirla? Ok, bueno, creo que es importante. ¿Qué lo causa? Realmente no lo sabemos. Eso creo que es muy importante. Lo que sí sabemos es que existen factores de predisposición genética. Hay gente que tiene algún grado de predisposición genética, donde inclusive tener familiares con enfermedad inflamatoria puede ser un factor de riesgo. Y luego influye el ambiente. Aquí influye a qué tipo de comidas podemos estar expuestos, por cuánto tiempo, influyen cuántos antibióticos hemos tomado, la vía de parto, que si uno nació por cesárea o nació por vía vaginal, que si consumió leche materna o no. Todos estos son factores que suman a esto. No significa que si un paciente nació por cesárea le va a dar o que si toma antibióticos le va a dar, sino que es una serie de componentes que van a hacer que esto se desate. ¿Qué es la teoría que creemos que sucede? Que hay alguna infección bacteriana en algún momento donde el cuerpo, por supuesto nuestro sistema inmune contra una infección, va a montar una respuesta. Lo que pasa es que esta respuesta se pierde el control. Inclusive ya después el germen o la bacteria ya ni siquiera está y sigue la inflamación en el tiempo, se perpetúa en el tiempo. ¿Okay? Y entonces esta inflamación constante lo que hace es que empieza a destruir el intestino. ¿Okay? Y esto es, digamos, cuando le genera síntomas a los pacientes. ¿Cuáles son los síntomas principales que van a tener los pacientes? Y creo que esto es importante. Para la colitis ulcerosa vamos a pensar mucho en diarrea y sangre. Esas son las dos cosas importantes que van a tener. Los pacientes pueden tener tenesmo, que es esta necesidad de estar yendo a defecar constantemente y que no les sale nada o que tienen poquitas muestras de sangre. Eso puede pasar. Algunos pacientes van a tener dolor abdominal y fiebre. Los pacientes con enfermedad de Crohn van a tener predominantemente, y el diagnóstico de enfermedad de Crohn es un poco más difícil, pueden tener pérdida de peso, pueden tener malestar general, fatiga,
pueden tener diarrea con sangre o diarrea solamente, pero estos últimos no son tan marcados como si en la colitis ulcerosa. Tengo entendido, doctor, que además de estas enfermedades inflamatorias hay varios tipos. Entre ellas se menciona mucho la enfermedad de Crohn, que creo que es lo similar. Correcto. ¿Usted nos pudieran decir, hay algo que sea diferente entre una y otra enfermedad? Claro, por ejemplo, entonces, la colitis ulcerosa compromete exclusivamente el colon, ¿ok? La enfermedad de Crohn puede comprometer desde la boca hasta el ano en diferentes partes. ¿Cuál es el lugar más común que la enfermedad de Crohn se va a manifestar? Usualmente va a manifestarse en el final del intestino delgado, que nosotros le llamamos el ilion terminal, y el inicio del colon, que es el ciego, cerquita de donde está el apéndice secal. Esas son las áreas comúnmente más afectadas. La otra manifestación que puede tener la enfermedad de Crohn es compromiso alrededor del ano, que se llaman fístulas, que los pacientes tienen como pequeños orificios que se hacen que drenan a veces materia fecal, a veces material que es como sucio, purulento, y pueden hacer abscesos también, ¿verdad? Infecciones ahí alrededor. Esto nos hace pensar más en una enfermedad de Crohn. La otra cosa que pueden tener la enfermedad inflamatoria en general, tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn, se llaman manifestaciones extraintestinales. Es compromiso de otros órganos fuera del intestino. Entonces podemos tener pacientes que pueden tener compromiso, por ejemplo, de los ojos, compromiso de las articulaciones, compromiso de la piel. Algunos pueden tener compromiso en el hígado. Entonces son cosas que pueden acompañar la enfermedad inflamatoria y usualmente nos hace pensar en enfermedades de comportamiento más agresivo y por ende más difíciles de tratar. Así es. ¿Tiene esto alguna relación con, o sea, ahora que anda el COVID y está tan de moda, yo sé que el COVID ataca mucho por los intestinos también y activa la parte inflamatoria? Sí, en este momento con la evidencia que tenemos, no parece que el hecho de tener uno COVID le vaya a aumentar el riesgo de tener enfermedad inflamatoria, ni que si un paciente ya tiene un diagnóstico de enfermedad inflamatoria, no parece que se vaya más a activar su enfermedad. Porque algo importante de estas enfermedades es que pueden tener un comportamiento como encendido y apagado, ¿verdad? En algunos pacientes que hacen brotes de su actividad y hay momentos que están tranquilas su enfermedad. Entonces, no parece que aumente el riesgo que un paciente haga un brote. Lo que sí es que un paciente con enfermedad que esté activa y tenga COVID, sí puede ser que tenga un comportamiento más agresivo. Eso sí, entonces, de allí radica la importancia que los pacientes tengan tratamiento óptimo, que estén en control adecuado con sus médicos y que sus tratamientos estén justos para que su enfermedad esté apagada la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Y mucho de esto en la necesidad, y creo que la conciencia que tratamos de hacer en estas fechas es pacientes con síntomas que sospechen que tengan enfermedad inflamatoria o que ya tengan un diagnóstico de enfermedad inflamatoria y no estén bien, tienen que buscar atención médica para poder optimizar su tratamiento. La optimización del tratamiento va de la mano de poder cambiar la evolución de esta enfermedad y evitar complicaciones. ¿Cuáles complicaciones? Cirugías, sobre todo, perforaciones del intestino y que ocupen cirugías de emergencias, formación de abscesos o infecciones en el abdomen. Esas son cosas que pueden repercutir directamente. ¿Y la colostomía también puede ser, doctor? Sí, claro, eso es usualmente las colostomías se hacen como parte de los procedimientos quirúrgicos en pacientes que tienen cirugías de emergencias, ¿verdad? Hay pacientes que van a tener perforaciones del colon, donde el primer paso, digamos, se hace una colostomía para controlar, por decir así, toda la enfermedad aguda y después ya se puede valorar otra cirugía en un segundo tiempo. Hay mucha gente que utiliza medicamentos naturales. ¿Qué usted opina de ellos? Por ejemplo, los aceites de orégano, el magnesio. Sí, no hay evidencia que este tipo de medicamentos sean efectivos para tratar la enfermedad inflamatoria como tal. O sea, no es que si yo me tomé esto y estoy activo en mi enfermedad se me va a apagar. Y mi consejo siempre, porque mis pacientes todo el tiempo me preguntan eso, yo no estoy en contra de que usen estos medicamentos siempre y cuando, número uno, sean medicamentos seguros, sepamos cuáles son y qué componentes tienen. Número dos, que los consulten con sus médicos antes de,
Y número 3, que no abandonen el tratamiento que el médico gastroenterólogo les prescribe. A veces sí nos pueden ayudar, por ejemplo, a mejorar un poco el dolor o la distensión y otro tipo de cosas, y por eso podrían tener algún beneficio usados de la forma correcta. No obstante, para apagar la enfermedad como tal, no son de los medicamentos, digamos, que utilizamos clásicamente. ¿Cuáles son esos medicamentos? Que creo que eso es importante también que los conozcamos. Usamos mucho una cosa que se llaman los esteroides. Los esteroides son buenos para apagar la enfermedad inicialmente, pero son muy malos para mantenerla apagada en el largo tiempo porque tienen muchos efectos adversos. Sabemos que los esteroides pueden aumentar el riesgo de que los pacientes hagan hipertensión, que los pacientes hagan diabetes, que hagan obesidad, que hagan osteoporosis. Entonces, uno siempre pone las cosas en una balanza y define riesgo-beneficio. Entonces, inicialmente los usamos porque el beneficio de apagar al paciente es muy bueno, pero el riesgo a largo plazo es malo. Entonces, tenemos que siempre pensar qué otros medicamentos usamos. Usamos medicamentos para controlar el sistema inmunológico, que llamamos inmunosupresores. Entonces, por ejemplo, hay unos medicamentos que se llaman azatioprina, otros que se llaman metrotexate. Esos medicamentos nos pueden ayudar a controlar el sistema inmunológico. Y nada más con una anotación con respecto al COVID, el uso crónico de esteroides sí es un factor de riesgo en estos pacientes. Entonces, deberíamos tratar de que los pacientes no tengan esteroides de uso crónico también. Y otros medicamentos especiales que usamos se llaman los medicamentos biológicos. ¿Está bien? Los medicamentos biológicos son medicamentos de alto costo, son medicamentos caros, pero son medicamentos efectivos que están diseñados para bloquear moléculas específicas que se han asociado con la actividad en esta enfermedad. Por supuesto, creo, y cuál es algo muy importante, y como les digo, la concientización y la consulta temprana de los pacientes es que entre más temprano empecemos a diagnosticar y a tratar nuestros pacientes, más fácil vamos a lograr que se apaguen. Un paciente que tenga muchos años de una enfermedad activa todo el tiempo va a ser más difícil lograr apagar. ¿Ok? Entonces, por eso creo que es importante concientizarnos en ese sentido. No toda diarrea crónica que tenga un paciente es una parasitosis. Sabemos que en nuestros países las infecciones por parásitos son frecuentes y uno dice, no, tengo parásitos. Y 15 días después otra vez y al mes otra vez. Eso no es normal, ¿verdad? Eso tiene que levantarnos una bandera de alarma y decir, no, voy a consultar o voy a consultar con un especialista para que me estudien. Y afortunadamente gastroenterólogos en República Dominicana hay muchos, que eso creo que eso es una ventaja, ¿verdad? Y hay una asociación muy fuerte en República Dominicana de gastroenterólogos. En las diferentes regiones de República Dominicana hay unidades de tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal. Y algo muy bonito también es que hay una asociación de pacientes de enfermedad inflamatoria, que los gastroenterólogos también colaboran con ellos y creo que es un apoyo muy importante que nos ayuda siempre que los pacientes no se sientan solos, que no sepan que son los únicos que tienen esto, sino que también esto a veces en la parte de aceptar la enfermedad y consejos de soporte emocional, creo que eso es muy bueno, que son una unidad, ¿verdad? Como uno solo y eso creo que ayuda mucho a sobrellevar este tipo de enfermedades, porque son enfermedades crónicas que no tienen cura hasta el momento. Doctora, me llega una preguntita por aquí que la tenía que como el diagnóstico, ¿cuáles son los exámenes que se hacen? Porque muchos creen que es como que no van al médico porque dicen, me van a hacer una coloscopía. Entonces, sí, no le gusta, sobre todo a los caballeros. Es una pregunta excelente. Número uno, el diagnóstico no es fácil de la enfermedad inflamatoria. Tiene que existir una sospecha. Y no es un diagnóstico de un único examen. No es como que si quiero saber mi hemoglobina, me pincho y me saco y ya sé cuál es el valor de hemoglobina. No funciona así. Tenemos que armar como un rompecabezas, varias piezas. Entonces son exámenes de sangre, exámenes de heces. Hay un examen que se llama calprotectina fecal que nos mide la inflamación en el intestino, que es muy importante. Tenemos, por supuesto, que descartar presencia de infecciones también, porque hay infecciones que pueden parecerse a la enfermedad inflamatoria y no ser enfermedad inflamatoria. Y creo que en la mayoría de pacientes colonoscopía va a ser necesario. Ahora,
Hay mucho estigma con respecto al procedimiento de colonoscopía como tal, pero realmente es un procedimiento que se hace con el paciente con sedación, o sea, el paciente no va a estar consciente en el momento del procedimiento, entonces no tiene por qué sentir nada, eso creo que es importante. Y son procedimientos muy seguros y los gastroenterólogos en República Dominicana están muy bien entrenados para hacer estos procedimientos de una forma Sí, segura. sí. Entonces, yo creo que los pacientes lo más importante es dejar los estigmas a un lado porque el temor a hacerse un procedimiento y volvemos a lo mismo de la balanza riesgo-beneficio. El miedo que puedo tener con respecto al beneficio, y como dijimos antes, un diagnóstico temprano va a ser positivo para un paciente porque nos permite tratarlo tempranamente. Entonces, creo que el estigma tiene que quedar a un lado y ver como el beneficio real que podemos obtener. La colonoscopía no solo ver, sino también nos permite tomar muestras del tejido y en eso también nos va a ayudar a ser una de las piezas en las que completamos el diagnóstico. Otros pacientes pueden que ocupen estudios radiológicos como sonogramas de abdomen o tomografías del abdomen. Hay otros estudios, pero eso va a ir ya dependiendo de cada caso particular según los sitios que sospechemos que haya afección. ¿Qué nos dice de la alimentación, doctor? Después de un problema Todas las así, preguntas son buenas hoy, qué bueno, ¿eh? Creo que eso es otra pieza clave. No tenemos en este momento una comida específica que se le prohíba a los pacientes como tal. Lo que sí sabemos es que entre más procesado sea lo que comamos, parece que es menos beneficioso para nuestro cuerpo. Nosotros todos tenemos bacterias en nuestro intestino y eso es lo normal. Sí hemos visto que cuando hay ciertas comidas procesadas que consumimos, van a hacer que estas bacterias pues pierdan diversidad, sean menos los tipos de bacterias que tengamos. Y entre más tipos de bacterias tengamos, es más beneficioso para nuestro intestino. Entonces, comidas muy procesadas, muchos embutidos, mucha carne, mucha grasa, va en contra de tener una variedad amplia de bacterias. ¿Qué es lo que nos ayuda a tener más variedad de bacterias en el intestino? Alto contenido de fibra, frutas, vegetales, comida poco procesada. Ahora, no significa que no podamos comernos una cosa puntual de vez en cuando. Eso no creo que sea, y no tenemos que satanizar tampoco pues toda la comida, pero sí, en este tipo de pacientes sí se ha visto un beneficio entre más, más natural coman, pues va a ser mejor. Y tal vez la recomendación en las dietas, como a la dieta mediterránea, ¿verdad? Que usan mucho aceite de oliva, muchos vegetales, muchas frutas, pescado, salmón, pocas carnes rojas y poca grasa, pues también parece tener un beneficio protector en ese sentido. ¿Qué tal el yogur? Por ejemplo, hay quienes dicen que sí es bueno, pero solamente si es probiótico o si hay distintos tipos o si de algo. Sí, inclusive, bueno, hablando del yogur y probióticos en general, realmente no hay uno que haya demostrado ser superior a otro. O sea, no es como que tengo que comerme o tomarme esta en pastilla o de esta marca o de esta otra. No tenemos en este momento evidencia que nos sugiera eso. Solamente hay un tipo de probiótico que se usa para un caso muy especial, pero creo que eso sería algo que para discutir específicamente con el gastroenterólogo. No me parece que sea algo como para recomendarlo, digamos, para que todos lo tomen. Con respecto a la parte de la dieta, sí, digamos, el yogur usualmente lo que es un prebiótico, que es como, por decir, comida que le gusta comerse a las bacterias de nuestro intestino y creo que en ese sentido, pues no habría problema en consumirlo. Ahora, hay gente que puede ser intolerante a veces a la lactosa o al contenido de grasa que tengan o que si tiene edulcorantes no le caiga bien y que no tenga nada que ver con la enfermedad inflamatoria. Entonces eso también pues hay que ponerlo en una perspectiva, en una balanza también con respecto a la tolerabilidad propiamente de los diferentes alimentos. Así habrá gente que coma, digamos, leguminosas, por ejemplo, lentejas, garbanzos, que también eso los distienda un poco y eso no significa que les esté activando su enfermedad, sino tiene que ver mucho con la capacidad de digestión. doctor, el tiempo siempre nos traiciona, pero quisiéramos, por favor, que nos dé unas recomendaciones finales para todas esas personas que se creen que no le va a dar nada y que comen mucho picante y mucha pimienta y que no quieren variar tampoco, aunque tengan un diagnóstico así, no quieren variar su alimentación. Yo quisiera unas recomendaciones y también para que a cualquier persona de aquí, para nuestro embajador,
dónde podemos localizarlo, en el hospital, la clínica donde está ubicado, porque hay muchos dominicanos residiendo en Costa Rica. Claro. Nada más que nos dijeron pausa antes. No se preocupe, siga. Ok. No importa. Bueno, de las cosas más importantes que creo que tenemos que tomar en cuenta es, número uno, sospechemos signos de alarma, ¿verdad? El paciente que tiene diarrea crónica, el paciente que tiene sangrado, el paciente que tiene pérdida de peso, fatiga, fiebre, nada de eso es normal. Cuando hablamos de diarrea crónica es el paciente que tenga diarrea por más de 4 semanas. Y no es que todo esto sea enfermedad inflamatoria. Probablemente la minoría vaya a ser enfermedad inflamatoria, pero son signos de alarma al fin y al cabo y tenemos que entonces buscar atención médica. Eso creo que es muy importante. Luego, creo que sí, con respecto a la dieta, tenemos que tratar de hacer dieta preferiblemente lo más natural posible, con la menor cantidad de componentes procesados. Con respecto a los picantes, creo que esos, bueno, no están prohibidos como tal en la enfermedad inflamatoria. No obstante, algunas cosas picantes que usamos tienen muchos aditivos. Creo que podríamos escoger condimentos naturales que nos ayuden a darle sabor y tal vez picantes sin necesidad de tener tantos componentes, una sobrecarga de sodio importante. Entonces, tal vez escoger cuáles picantes vamos a consumir. Eso creo que tal vez puede ser la recomendación. Hacer ejercicio y tener una buena cantidad de horas de sueño también nos va a permitir a que el estado de nuestro cuerpo sea menos proinflamatorio, ¿verdad? No obstante, esas son recomendaciones generales para una buena salud y lo que sí se ha visto es que esto va a repercutir directamente en el bienestar también físico y no solo físico, sino emocional de los pacientes con y sin enfermedad inflamatoria. Entonces, creo que esas son cosas importantes que seguir. Y me parece que si ya los pacientes tienen enfermedad inflamatoria, de las cosas que sí les puedo recomendar es vigilen sus síntomas y si hay sospecha de que su enfermedad se reactivó, consulten tempranamente con sus médicos. Un paciente cuando recién inician sus síntomas va a ser más fácil también de controlar sus síntomas que cuando ya tienen muchísima diarrea, muchísimo sangrado. Eso creo que es importante. Y lo otro es, hay que tomar el tratamiento que el médico le indica. Yo sé que a veces no nos gusta tomar muchas pastillas y a veces se nos complica eso, ¿verdad? Pero sí hemos, la adherencia es lo que llamamos esto, tomarse los medicamentos, apegarnos al tratamiento que se nos indica, se asocia directamente con mayores tasas de mantenimiento de nuestra enfermedad apagada. Puede que un paciente que por mucho tiempo se mantenga apagado su enfermedad, nosotros podemos negociar con el paciente bajar las dosis de los medicamentos. Pero hay un tiempo para todo y tal vez al inicio de la enfermedad no sea el momento idóneo. Y siempre que si un paciente quiere bajar su medicación, y eso es válido, es importante que lo discuta con su médico. Y bueno, sí, yo trabajo en la ciudad de San José, Costa Rica. Yo trabajo en la Seguridad Social de Costa Rica, en el Hospital México se llama. Y a nivel privado trabajo en un consultorio, en un lugar que se llama Escazú, que queda aquí en el centro de San José, que se llama GastroCare. Igual mi correo, si algún paciente igual me quiere escribir o tiene alguna duda, es la letra K y mi apellido es Ernest, que es ERNEST, K Ernest, @gastrocr.com. Bueno. Doctor Kenneth Ernest Suárez, gracias por su participación en Hora de Té. Nos reiteramos la orden. Esperamos que se haya sentido bien. Claro, y que le esperamos muy pronto para otros temas de importancia. Qué bueno, y muchas gracias por tomarnos en cuenta para esta interesante información sobre esta enfermedad y por darnos a conocer que el mes de mayo es el mes de esta enfermedad, de la enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias, de verdad. Un gusto, ¿no? Un placer para mí y estamos a la orden. Gracias, doctor. Señor director, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó